Muy buenos días a todas y a todos. Le agradecemos al doctor Mario Marazzi y a la Universidad de Puerto Rico en Calley por la oportunidad que nos ofrece de reunirnos en el día de hoy para tratar temas de tanta importancia para nuestro país en la encrucijada en que se encuentra. La definición más escueta de demografía puntualiza que esta disciplina estudia las poblaciones humanas en relación con la renovación por medio de los nacimientos, las defunciones y los movimientos migratorios. En las esferas gubernamentales parece haber gran preocupación con el descenso vertiginoso de los nacimientos en las pasadas décadas recientes. Desde las postrimerías de la década de los 70 se ha observado una disminución de 43.8% en los nacimientos. Para el análisis de esta realidad son preferibles herramientas demográficas que permitan examinar con algún detalle la complejidad de estos eventos. Modelos más elaborados y complejos, concebidos por profesionales con poco trasfondo demográfico, sin supuestos apropiados, pueden inducir error, máxime si sus resultados pueden contrastarse con la realidad vivida por los países con experiencias similares. Los datos referentes a los nacimientos y defunciones que respaldan esta presentación provienen del Registro de Estadísticas Vitales del Departamento de Salud de Puerto Rico. Porque aunque Puerto Rico cuenta con un nutrido repertorio de encuestas de fecundidad, las cifras provistas por estas son puntuales y la más reciente se remonta a 1996. La encuesta de la comunidad de reciente existencia, la única alusión que hace a la fecundidad, fenómeno demográfico relativo a los nacimientos, se limita a indagar si las mujeres han dado a luz un nacimiento vivo en el último año. El levantamiento más cercano del negociado del censo relativo al número de hijos tenidos data de 1990. Ni los censos ni las encuestas recientes proporcionan datos de mortalidad, tampoco de fertilidad, definida como la aptitud o capacidad para procrear. Hay que tener en cuenta que la fecundidad y la fertilidad no son sinónimos. El manejo de dos lenguas en la literatura científica exige un cierto cuidado, en particular en la demografía, cuando la traducción de términos se intercambian, como es el caso de la fecundidad y la fertilidad. De ahí que conviene definir los términos al momento de utilizarlos y no usarlos indistintamente, porque se examinan procesos diferentes del fenómeno y además de confundir, producen resultados equivocados. La tasa de natalidad, expresión que relaciona los nacimientos con la población total, se redujo a la mitad en el mismo periodo, en la década de los 80 hasta la actualidad. Como las tasas de natalidad no dependen únicamente de los nacimientos, ya que en su denominador se incluyen las personas menores de 15 años y las mayores de 50, al igual que los hombres, conviene entonces insertar en el análisis la tasa total de fecundidad. La tasa total de fecundidad se refiere al número promedio de hijos que una mujer tendría al final de sus años reproductivos si la misma se ajustase a las tasas de fecundidad específicas por edad durante sus años reproductivos. La tasa total de fecundidad resume en una sola cifra la fecundidad de todas las mujeres durante una etapa determinada. Esta tasa es cercana al número promedio de hijos por mujer calculada a través de los nacimientos. La brusquedad de la caída de los nacimientos y la tasa de natalidad no necesariamente observa el mismo descenso que la tasa total de fecundidad. El número promedio de hijos descendió rápidamente entre 1965 de 4.1 y 1965 y 1975 descendió de 4.1 a 2.7. Este indicador del momento se estancó en 1985, entre 1985 y 1990, desde cuando se redujo con lentitud, aunque desde el 2000 ha acelerado el ritmo de disminución. Las tasas específicas de fecundidad miden la fuerza del fenómeno, o sea, el riesgo de tener hijos en cada grupo de edades. Estas tasas muestran una disminución en todas las edades, con excepción de la adolescencia, en lo que la trayectoria se detuvo desde la década de los 70.
En años recientes, la reducción también se observa en las menores de 20 años. Las tasas de las adolescentes que oscilaban en forma de vaivén entre los 75 y los 60 nacimientos por cada 1.000 adolescentes alcanzaron 50.1 nacimientos por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años en el 2010. El aumento en el porciento de nacimientos fruto de las mujeres de 15 a 19 años no es indicativo de un aumento en la fecundidad de las adolescentes. Si bien se observa que el porciento de nacimiento de las madres adolescentes ha crecido, también se advierte que las tasas de 15 a 19 años oscilan desde 1970 y en la última década se unieron al descenso de las restantes tasas a un ritmo más apresurado. El porciento de nacimientos procedentes de adolescentes ha aumentado porque ha disminuido los nacimientos en los otros grupos de edades. Ha sido más, porque la disminución de los nacimientos en otros tipos de edades ha sido más marcada. Por lo tanto, esto no implica que las adolescentes en estos días tengan más hijos o hijas que las adolescentes de hace algunos años. Se han desplomado las tasas de 20 a 29 años. De 1960 a 1980 se produjo un descenso pronunciado en todas las edades con la excepción de las menores de 20 años. De 1980 al 2010 continúa el descenso en los grupos antes mencionados, a los que hay que añadirle la disminución de las tasas de las de 15 a 19 años. Como puede observarse, el volumen de nacimientos provenientes de adolescentes no ha aumentado, más bien se ha detenido, aunque a partir de las postrimerías de la década de los 90 el descenso es fulminante. Aunque las mujeres de 20 a 29 años representan el 28.7% de las expuestas al riesgo de procreación, estas son responsables de casi 60% de los nacimientos en Puerto Rico en 1910. Las mujeres de 30 años o más abonan en una cuarta parte a la fecundidad. El número promedio de hijos a los 40 años se redujo de 3.64 a 2.37 entre 1990 y 2010. Este indicador se incrementa con la edad de la mujer. Se produce una disminución en todas las edades desde 1990, ampliándose la brecha según aumenta la edad. La tasa de reproducción del momento puede calcularse a partir de la tasa total de fecundidad o el número promedio de hijos. Esta tasa estipula el reemplazo de las generaciones. En sociedades donde la mortalidad femenina es baja en edades menores de 50 años, la tasa de reproducción es aproximadamente la mitad del promedio de hijos por mujer. Dado que en Puerto Rico la tasa total de fecundidad se sitúa alrededor de 1.76, no se reemplazan generaciones. Esto ocurre desde los comienzos de este siglo, ya que desde 1998 este indicador es inferior a 2. Para efectos de comparación, en la mayoría de los países en vías de desarrollo, la tasa total de fecundidad es más de 5 hijos por mujer. Por otra parte, en la mayoría de los países desarrollados es menos de 2. Los cambios en el comportamiento reproductivo de la población están asociados con fenómenos, entre otros, niveles de escolaridad superior, especialmente en la población femenina, y la urbanización que han favorecido la difusión de una familia pequeña. Con el descenso de la fecundidad, los nacimientos de órdenes superiores se reducen y aumentan los de primeros y segundos órdenes. En 1990, 64% de los nacimientos fueron de primeros y segundos embarazos, mientras que en el 2010 los nacimientos de estos órdenes ascendían a 74.3% de los embarazos de las mujeres que dieron a luz en ese año. De otra parte, en 1990, 69% de los nacimientos fueron primeros y segundos nacimientos, comparados con 82.9% en el 2010. En términos absolutos, en 2010, 671 mujeres alumbraron hijos o hijas de órdenes 6 o más. Casi una tercera parte de esa cifra de los nacimientos de estos órdenes en 1990.
O sea que ya las mujeres múltiples se reducen sustancialmente. Ok. El promedio de nacimientos desciende según aumenta la escolaridad de la madre. En 1990, las mujeres alcanzaron al menos escuela superior tenían 1.7 hijos, comparado con aquellas cuyo nivel de educación era elemental o menos, que tenían 3.3 hijos. En 2010, la brecha entre las más escolarizadas y las menos escolarizadas se redujo y la diferencia estriba en casi un hijo, 2.5 para las menos escolarizadas y 1.6 para las menos escolarizadas. O sea, que aún en 2010 las mujeres con bajos niveles de educación tienen más hijos que las que han estado en la universidad o se graduaron de escuela superior. Debe tomarse en consideración este dato cuando se asevera que la mayoría de los nacimientos provienen de madres de 20 años y de mujeres con un nivel de escolaridad mayor de escuela superior. Como cerca del 84.6% de las mujeres son mayores de 19 años y 83.5% tienen un nivel de escolaridad de escuela superior o más, es de esperarse que la mayoría de los nacimientos provengan de mujeres mayores con mayor escolaridad. Debe recalcarse que esto no significa que las más escolarizadas tengan más hijos que las que completaron niveles de educación inferiores. La proporción de nacimientos provenientes de parejas casadas se ha reducido en los últimos años. Entre 1990 y 2010, esta disminuyó de 63.2% a 34.6%. En el 2010, los nacimientos provenientes de matrimonios representan menos de una tercera parte de los registrados en 1990. Mientras las uniones consensuales aumentaron de 28.1% en 1990 a 41.1% en 2010. En 2010 se inscribieron más nacimientos de parejas que conviven sin casarse que las que se registraron de matrimonios. Asimismo, se duplicó el número de nacimientos de mujeres que no convivían con el padre de la criatura. En 2010, la cifra de nacimiento de madres solas excedió por 4.459 los nacimientos de este tipo en 1990. La proporción de nacimientos de madres solteras, o sea, las que no conviven con su pareja, casi se triplicó entre 1990 y 2010. Los partos por cesárea aumentaron numérica y proporcionalmente. En 2010, 48% de los nacimientos vinieron al mundo por cesárea, mientras que en 1990 esta proporción alcanzaba 30.5%. Aunque en el 2010 se registraron 24.353 nacimientos menos que en el 1990, se efectuó prácticamente el mismo número de cesáreas en 2010. El aumento se observa tanto en las cesáreas primarias como en las secundarias. La expansión de la práctica de la cesárea junto al uso extensivo de los contracontraceptivos refuerzan la disminución de las tasas de fecundidad. El descenso de la fecundidad no implica desaparición de los nacimientos, y menos aún el fenómeno de números negativos en los nacimientos, situación inconcebible por definición. Esto conllevaría al desvanecimiento de nuestro país y a la extinción de la población en la isla a mediano plazo. Modelos que producen resultados semejantes descansan en supuestos de fecundidad, equivocados, no revisados conforme a los efectos de los determinantes de la fecundidad, ni sustentados por la literatura y la experiencia de los países que han pasado por situaciones similares. Las naciones con tasas de reproducción muy inferiores a 1, sostenidas por décadas, aún no han vivido la experiencia de cero nacimientos. Ningún demógrafo o algún representante gubernamental daría a conocer y alarmaría al país con proyecciones tan lejanas de la realidad, poco factibles y nunca vistas en la historia reciente. El descenso continuo de la fecundidad y el leve aumento de la mortalidad pueden venir acompañadas de tasas de crecimiento natural, entiéndase, la diferencia entre la natalidad y la mortalidad, tasas de crecimiento natural muy bajas
que junto a la emigración han desembocado en una supuesta disminución de la población, según reza en el Censo de Población y Vivienda de 2010. Tasas negativas de crecimiento natural pueden traer consigo descensos cruciales de la fecundidad, pero no ocasionar que se fumen los nacimientos. Escenarios reales de muy baja fecundidad y tasas de crecimiento natural negativas hasta el presente nos han visto sumergidos en panoramas tan tenebrosos. La trayectoria de la fecundidad aquí descrita ha producido un achicamiento de la base de la pirámide de población. La fecundidad ha sido un ingrediente primordial en el envejecimiento reflejado en los censos desde principios del siglo pasado. Esta tendencia no se determina de un año a otro, ni de un par de años, y en este caso en particular de una década a otra, sino que se establece en un periodo de tiempo razonable para confirmar esta proporción o inclinación. En Puerto Rico, la emigración en edades productivas y la inmigración de retorno ha afianzado este fenómeno mundial al que se encaminan todas las sociedades. El envejecimiento de la población no es un reto, es una realidad. Aun cuando la población total parece disminuir, las personas de edad mayor aumentan, numérica y proporcionalmente. El ritmo de crecimiento de este sector de la población es mayor que el de la población total. Las circunstancias actuales tienden a reforzar esta tendencia. La realidad del envejecimiento de la población acarrea acercamientos de toda índole. Los resultados que pueden lograrse a través de las políticas demográficas referentes a la fecundidad toman tiempo y todo parece indicar que lo que se consigue puede ser detener la caída y no necesariamente revertir la tendencia ni recuperar los niveles de reemplazo de la población. Las medidas de mortalidad son de carácter ético y concurren con el envejecimiento, esta vez por la cúspide de la pirámide de edades. La migración que con relativo éxito se ha sustentado a las políticas económicas del país podría ayudar a suavizar el envejecimiento en lo que se prepara un panorama más alentador. Por ello, mejor que estudiar y trabajar el desafío demográfico del envejecimiento es ocuparse de los retos principalmente sociales y económicos que presenta esta realidad del envejecimiento, que más que avecinarse, ya la vivimos. Muchas gracias.